Sean bienvenidos todos a este repaso para el examen del tercer parcial de la materia de Historia de la Comunicación Mundo. La República o la cosa pública. Roma pasó del poder de los reyes al poder del Senado. El Senado al final realizó, bueno, por culpa del Senado hubo una crisis económica y militar en la cual se debió básicamente a un tratado que se había realizado con Cartago, en el cual Cartago no destruía una de las colonias fenicias de Roma, pero Roma no podía gobernar, no podía tener poder en el mar Mediterráneo. Hubo también una revolución etrusca, la cual sometió a Roma bajo el poder etrusco y Roma no recuperó su poder hasta el siglo V antes de Cristo. Los comicios eran básicamente asambleas en las cuales votaban los ciudadanos. En realidad no votaban los ciudadanos, sino que votaban sus representantes, en los cuales habían realizado votos anteriormente. Eran originalmente orales, pero posteriormente pasaron a ser de carácter escrito y secreto. También estaban en el para votar tenían que ir por el pons suffragio, que es básicamente este puente que pueden ver por aquí y lo votaban en tablas de madera escribiendo los siguientes términos que están en la tabla. Los comicios curiados, bueno, había tres tipos de comicios. Los curiados, que eran los que primeramente existían, y estaban conformados por los patricios. En un principio se trataban los temas de la ciudadanía porque los patricios eran los únicos ciudadanos, pero posteriormente solo tocaron temas religiosos. Y eso pasó cuando nacieron estos dos, son los comicios centuriados y los comicios tribucinos, que nacieron por una reivindicación a la plebe. Los comicios centuriados tienen su nombre por las centurias del ejército y se tocan temas de militares, de paz, también las leyes que se deben aprobar en el Estado, además que actúan como Tribunal Supremo de Justicia. Los comicios tribucinos eran básicamente aquellos comicios que lo formaban las tribus de las plebes y sancionaban las leyes que están en contra de las tribus. Los magistrados vestían con la cándida, que era una toga blanca, y de ahí proviene la palabra candidato. Eran electos, temporales y colegiados, es decir, que estaban afiliados a una liga y se seguían el cursus honorum, que básicamente era que no podían iniciar desde lo más alto, que eran los cónsules, sino que debían iniciar desde lo más bajo, que eran los ediles. Y sus cargos no eran remunerados, por los que solo accedían las clases más ricas y no las clases pobres, porque esa era una pérdida de tiempo para las clases pobres. Las magistraturas ordinarias, que son estas cinco. Los ediles, que eran elegidos por los comicios tribucinos, y eran cuatro. Mantenían el orden, también se dedicaban al aprovisionamiento y al espectáculo. Los cuestores, que eran elegidos por los comicios tribucinos, y al inicio eran dos, pero llegaron a ser 40. Administraban las haciendas. El pretor, elegido por los comicios centuriados, al inicio era uno, pero posteriormente llegaron a ser 16. Se dedicaban a la administración judicial. Los censores, a diferencia del resto, que era básicamente su cargo era anual, estos tenían un cargo de 5 años. Eran dos y se encargaban del censo de las obras públicas y la pureza de las costumbres. Los cónsules, que eran elegidos por los comicios centuriados, eran dos y eran básicamente, se dedicaban a consultar al Senado sobre lo que debían hacer. Negociaban tratados de paz, eran jefes del ejército y consultaban, y como digo, debían consultar todo al Senado y tener tres cuartas partes de los votos del Senado. El comicio había también las magistraturas ordinarias y extraordinarias, que básicamente eran, bueno, las extraordinarias eran el tribuno del pueblo y el dictador. El dictador se originaba cuando en tiempos de crisis, no se podía confiar tanto en los cónsules, porque los cónsules debían consultar y debían tener tres cuartas partes de los votos del Senado, y no podían esperar, Roma no podía esperar tanto para tener una decisión, entonces se denominaba un cónsul dictador. El Senado era la mayor expresión del poder político y económico de la aristocracia, y la palabra Senado viene de la palabra senix, que significa anciano, porque eran los representantes originales de los patricios, y su cargo era de por vida. Roma imperial. Los que están en rojos eran malos emperadores. Estaban primero los herederos de Augusto, que eran Tiberio, que era un buen gobernante, y de viejo se retiró a cumplir sus mayores deseos. Calígula, que fue un buen gobernante hasta que enloqueció y solo como decidía cumplir sus deseos más oscuros.
Claudio, que, bueno, Calígula fue asesinado por su guardia y encontraron a Claudio junto a las cortinas porque Claudio era muy feo y creía que lo iban a asesinar, pero no fue así. Y llegó a ser uno de los mayores emperadores de Roma y finalmente Nerón, que fue, al igual que Calígula, un gran emperador hasta que enloqueció. Y cometió un gran error que tuvieron que superar los Flavios y esa fue su única aportación. Luego están los Antoninos, que todos eran generales, no eran descendientes de los anteriores emperadores, sino que eran generales que ascendieron al cargo de emperador y ninguno heredó su puesto con excepción de Marco Aurelio, que lo cedió a su hijo Cómodo, que como pueden ver no fue un gobernante. Luego están los severos, que todos fueron buenos gobernantes con excepción de Leocabar. El Bajo Imperio estaba Diocleciano, que no era tan importante, Constantino, cuya mayor aportación fue cambiar la capital de Roma a Bizancio, razón por la que Bizancio se llama Constantinopla, Teodosio, que dividió el imperio entre sus dos hijos, Honorio, al que se dio el occidente, y Arcadio, al que se dio el oriente, imperio que prevaleció hasta el siglo XV. Rómulo Augustulo fue el emperador que se dio el trono a Odoacro, el trono del imperio romano de occidente, y Odoacro, de hecho, fue un líder del pueblo bárbaro germánico. Los medios de comunicación, que es nuestro tema. Roma era un gran imperio y necesitaba de buenos medios de comunicación. Para eso tenía las vías marítimas que iban desde el norte de Europa hasta India. También crearon varios caminos originalmente para que el ejército se movilizara con mucha fluidez, pero posteriormente fueron utilizados por las gentes para poder movilizarse de ciudad en ciudad. Los estriliones que cumplían funciones comerciales, o sea, eran pregones que cumplían solo funciones comerciales. Luego estaban los precos, se escribe praecos, pero en latín el diptongo ae se pronuncia e, así que son precos. Y estos cumplían estaban a las órdenes, bajo las órdenes del Estado. Por ejemplo, si un magistrado contrataba a un preco, entonces lo que hacía era callar a la multitud que estaba metiendo bulla. También podían ejercer funciones comerciales como los Strilioni y cuando había un acta oficial iban a los lugares con más gente y ahí dictaban entonces lo que quiere comunicar la autoridad. Los carteles estaban los albas, que eran unidireccionales, eran carteles gigantes blancos cuya tinta era negra o roja. Aquí se daba información directamente del Estado, pero también se podía pagar a los escribas para poder publicitar tu negocio. Estaban los libelli, que los libelli eran papiros en los que se había comunicado información oficial. Era un medio bidireccional porque los libelli podían ser escritos tanto por el Estado como por la gente humilde. Y también era un medio bidireccional por la respuesta que se cosía abajo. Por ejemplo, si se pedía algo al emperador, cuando el emperador leía el libeli, entonces cosía su respuesta abajo. También existían los pasquines, que eran una respuesta a los libeli. Los pasquines eran ah, papiros que se realizaban que lo realizaban la gente que estaba en contra de una autoridad y colocaban sus pasquines al lado de los libeli de dicha autoridad, por ejemplo, el emperador, y lo ponían copulando con animales y ese tipo de cosas. Y finalmente estaban los graffiti, que eran básicamente cosas de la ciudadanía, pero, o sea, podían poner, por ejemplo, publicidad. Se dice que ninguna pared en Roma podía estar limpia porque siempre le ponían grafitis. Estas, las enseñas bueno, no toda Roma se sabía el latín, así que para aquellos romanos que no sabían latín, se tenían estas enseñas. Por ejemplo, de los negocios estaban, por ejemplo, de los puestos de leche estaban las cabras, de los puestos de nata, vacas, y así también dependía del contenedor. Por ejemplo, para el aceite estaban el ánfora, o de los dioses, por ejemplo, productos bellos, se usaba la diosa Venus. Y había monedas de prostitución, porque por eso de que no todos sabían hablar la latina, entonces se compraban estas monedas para que la prostituta viera con la moneda y supiera lo que tenía que hacer. Y no todas las monedas valían lo mismo, sino que iban desde el sexo oral, que creo que esto es sexo oral, y hasta lo más hardcore que se pueden imaginar. El acta diurna, que básicamente era un acta que se escribía para el pueblo, se escribía en piedra o madera para que no pudiera, piedra o metal para no ser falsificada, y se ponía en los lugares más públicos del foro. Estaba el acta senatus, que era que aquí se transmitía toda la información del Senado al público para que supiera lo que pasaba en el Senado.
Y estaban los anales Maximi, que eran un resumen de todo lo más importante que había pasado en el año, los Nomenclator, que eran los encargados de crear esos anales, y estaba el espionaje militar, que se iba a campamentos para espiar las estrategias militares, estaba el espionaje interno, que era más importante porque se tenía más que todo a lo que sean los romanos en el interior de Roma, y había otras organizaciones como lo puede ser, por ejemplo, los Peregrini, que su nombre quiere decir viajeros, y era porque viajaban de ciudad en ciudad en Roma y también se dedicaban de aquellos romanos que no eran romanos de origen, sino que que era, que eran originarios de las colonias romanas y que se habían anexado al imperio. También estaban los Frumentari, que su nombre proviene de aquellos hombres que buscaban el rudimento para los animales. Y luego están los agentes en rebus, que estos eran lo peor porque se elegía a la gente con pocos escrúpulos y entonces ellos se encargaban de matar a quien debían, a inventar leyes falsas porque funcionan, también podían ejercer la ley. Luego están los speculatori, que básicamente se dedicaban a tener objetivos políticos y se dedicaban entonces a torturar o a matar a sus objetivos. Y eso es todo por esta primera parte.